A ver. Ya. Ya, ¿quién va a hablar? Bueno, doctor, yo voy a comenzar. Sí, pero quiero saber el orden, pues. Para saber quién habla, pues, ¿no? Creo que Empieza podría... Andrea empieza, luego sigue María Luciana, luego Nicole, luego Andrea, luego Natalie, luego Stephanie. ¿Ese es el orden o lo han variado? Está variado, doctor. Uy, caracho. Ya. Entonces, un ratito, ¿eh? Ya. ¿Quién empieza? Yo, doctor, Nicole. ¿Quién? Nicole. Nicole. Uh-huh. Nicolini. ¿Quién sigue? Yo, doctor Estefanita Sara. Stephanie. La tercera niña. La Yo, tercera doctor, guagua. Natalie Riveros. ¿Quién? Natalie Riveros. Natalie. Natalie Valeria, ¿no? ¿Listo? ¿Quién sigue? Yo, doctor Andrea Álvarez. Andrea. ¿Ya? ¿Quién sigue? Después, María Cortés. ¿Quién? María ¿Quién sigue? Cortés. María Cortés, doctor. Cortés. María Lucía. ¿A ustedes son el grupo que está rotando conmigo? Sí, Sí, ¿no? doctor. Que terminaron, ¿no? Ya. Sí, sí. Cheque. Ya, María Luciana. ¿Quién más? Falta uno. Andrea Ríos, doctor. Andrea. Andrea Ríos. Sí, Al otro es doctor. Andrea Fernanda, ¿no? Andrea Fernanda. Ya. Listo. Empiecen, chicas. Con calma. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo y yo vamos a exponer el seminario número 7 de cardiopatías congénitas. Siguiente, por favor. Ya, a ver, un segundito. A ver. Quiero ver este asunto. Asuntito. ¿Solamente son ustedes, nadie más? Sí, doctor. El grupo se divide en dos y un grupo expone un seminario y el otro seminario. No, sí, pero sus demás compañeros no participan porque los seminarios es con la presencia de todos los alumnos. O lo han cambiado la metódica, ahora solamente el seminario y nadie más. Bueno, eso no es un asunto de mi incumbencia. Listo, a ver si empieza. No saben lo que se pierden, ¿no? Problema de ellos. Listo, a ver. Ya, doctor. Bueno, vamos a comenzar con circulación fetal a modo de introducción. Siguiente, por favor. Bien, entonces, primero vamos a ver el recorrido de esta de manera general. Sabemos que cuando el bebé está aún dentro del útero, la sangre va a ingresar a través de la placenta por la vena umbilical. Va a llevar sangre oxigenada que tiene una presión de unos 32 milímetros de mercurio aproximadamente. Entonces, el 50% de la sangre que ingresó a la vena umbilical va a pasar a la circulación hepática, mientras que el otro 50% se va a desviar para evitar el hígado y se va a dirigir al conducto venoso. Va a llevar la sangre desde la vena umbilical hacia la vena cava inferior. Una vez esta sangre ya en la vena cava inferior, se va a mezclar con el contenido de la sangre que retorna de la parte inferior y también abdominal del feto. Entonces, esta combinación nos va a dar una presión aproximada de 26 a 28 milímetros de mercurio. Bueno, ya va a continuar su ascenso por la vena cava inferior y va a desembocar finalmente en la aurícula derecha. Va a pasar directamente a la aurícula izquierda a través del foramen oval y no se va a llegar a mezclar con la sangre proveniente de la vena cava superior. Entonces vemos que se necesita esta presión de 26 a 28 milímetros de mercurio
para que pase la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y ya esta se dirige a la aorta y se va a encargar de profundir sobre todo la cabeza del feto a través de la arteria brachiocefálica, la arteria carótida, la subclavia, y ya el resto de la sangre va a pasar a la aorta descendente. Ya la sangre que viene de la procedente de la vena cava superior ya va a estar considerablemente menos oxigenada, va a llegar a la aurícula derecha y va a ir directamente hacia el ventrículo derecho. Entonces casi no se mezcla y tampoco va a atravesar el agujero oval. Ya desde el ventrículo derecho se va a dirigir a la arteria pulmonar y a cada uno de los pulmones. Pero solo un 15% de esta sangre va a atravesar a los pulmones, y esto es porque como sabemos que durante la vida fetal los pulmones están colapsados, no va a haber aire, están llenos de líquido. Y este colapso alveolar también va a llevar a un colapso vascular, por lo que las resistencias aquí van a estar aumentadas y se va a evitar el paso de la sangre. Entonces el 90% restante, como no puede pasar por el aumento marcado de la resistencia, va a pasar al único lugar que tiene, que es a través del conducto arterioso. Entonces así va a pasar a la arteria aorta descendente y ya va a llegar a la parte inferior del cuerpo del feto, y ya a su vez también va a regresar a la placenta a través de lo que son las arterias umbilicales. Siguiente, por favor. Ya, ahí nomás, mi querida amiga. Vamos en aras del libro vamos a aclarar algunas cosas. Este tipo de la circulación fetal es circulación en paralelo. Sí, doctor. ¿Por qué es en paralelo? O sea, hay 4 cortocircuitos: la placenta, el conducto venoso y el foramen oval y el ductus arterioso. Ya, eso es lo que permite este tipo de circulación especial. Pero la pregunta ¿es una circulación en paralelo? ¿Por qué y cuántas circulaciones en paralelo hay? La circulación lineal, que es la que conocemos, ¿sí? Sistémica pulmonar, ¿no es cierto? A ver, entonces te explico. Acá, es en paralelo porque hay 2 circulaciones a la vez. ¿Y cuáles son? La circulación placentaria, independiente, y la circulación fetal. Son 2 circulaciones en paralelo, ¿sí? Fisiológicas, ¿no? Muy bien. Y la otra circulación es la circulación del ventrículo izquierdo con la del ventrículo derecho fetal, que son en paralelo también. Porque como tú bien has dicho, las sangres no se mezclan. Muy bien, continuemos. Sí, doctor. Siguiente, por favor. Bien, en lo que respecta a las dimensiones de las cámaras cardíacas, como ya mencioné, los pulmones solo van a recibir el 15% del gasto ventricular combinado, por eso las ramas de la arteria pulmonar van a ser pequeñas. También el ventrículo derecho es mayor y más dominante que el ventrículo izquierdo, también va a manejar mayor volumen, el 55%, pero la presión de ambos va a ser igual. También que el gasto cardíaco fetal va a ser distinto al del adulto, porque el corazón fetal va a ser incapaz de aumentar el volumen sistólico cuando disminuye la frecuencia cardíaca, esto por su poca distensibilidad. Entonces va a depender de la frecuencia cardíaca. Si esta disminuye, también va a disminuir el gasto cardíaco. Siguiente, por favor. Bien, también al momento del nacimiento va a haber ciertos cambios. Por ejemplo, que el flujo sanguíneo para el intercambio de los gases ya no va a ser en la placenta, sino pasa a ser en los pulmones. Se va a interrumpir también la circulación a través del cordón umbilical, ya no va a haber pasaje de sangre a través de la vena umbilical, entonces esto va a provocar el cierre del conducto venoso. También va a haber lo que es la expansión pulmonar debido a la respiración, y esto va a disminuir la resistencia vascular pulmonar, y a su vez también va a producir vasodilatación pulmonar, que va a llevar a que se incremente la presión de la aurícula izquierda. Esto, como aumenta la presión en la aurícula izquierda, va a provocar que se cierre también el agujero oval. Y el incremento de la presión parcial arterial de oxígeno por la respiración espontánea y también la caída de las prostaglandinas, que es por la separación de la placenta, también va a producir el cierre del conducto arterioso. Siguiente, por favor.
Ahí nomás, un segundito. Ahí está. Sí, sigue nomás, ya estás hablando de eso. Sigue. Ya, doctor. Bueno, el cierre funcional del ductus arterioso se va a producir en las primeras 10 a 15 horas después del nacimiento. Esto va a ser mediante la constricción del músculo liso de la media del ductus, y ya el cierre anatómico se va a completar a las 2 a 3 semanas, esto ya mediante cambios permanentes del endotelio y también las capas subíntimas. Debemos saber algo también importante, que la capacidad de respuesta del músculo liso del ductus al oxígeno va a estar relacionado con la edad gestacional, ya que el tejido ductal de un prematuro va a responder con menor intensidad al oxígeno que el de un recién nacido a término. Y esto se debe a la menor sensibilidad a la contracción inducida por el oxígeno, o también puede deberse a que hay valores persistentemente elevados de la prostalanina E2 en los prematuros. Siguiente, por favor. Se ha visto también que los efectos constrictores de la indometacina o el ibuprofeno, y también, al contrario, los efectos dilatadores de la prostalanina E2 y de la prostalanina I2 van a ser mayores en los tejidos ductales de un feto inmaduro. Y si es que se quiere la permeabilidad prolongada del ductus, esto sabemos que se puede mantener mediante una infusión intravenosa de una prostalanina E1 sintética. Tanto la indometacina, el ibuprofeno, o ya sea un inhibidor de la ciclooxigenasa o de la prostalanina sintetasa, se puede utilizar para cerrar un ductus arterioso persistente importante en los prematuros. Siguiente, por favor. Ahí no, un segundito. Bien. ¿Se puede cerrar el conducto arterioso con paracetamol? Bueno, doctor, sería también un inhibidor. Como es un AINE, es un inhibidor también de la ciclooxigenasa, entonces... ¿El paracetamol es un AINE? Bien. El paracetamol no es un AINE, ¿eh? Por si acaso. Revisen bien eso. En Arequipa se ensayó inicialmente con el ibuprofeno vía oral. Luego se empleó el paracetamol vía oral en soluciones especiales que preparaba farmacia. Pero actualmente ya disponemos del paracetamol de uso endovenoso. ¿Ya? Continúa, Andrea. Oye. Sí, doctor. Siguiente. No, ya. Entonces, un ductus funcionalmente cerrado se puede dilatar por una disminución de la presión de oxígeno arterial, o también un aumento de la concentración de prostalanina E2. Y esto, la disminución de oxígeno, puede ocurrir, por ejemplo, en la asfixia y también en diversas enfermedades pulmonares, porque la hipoxia y también la acidosis van a relajar los tejidos ductales. Y bueno, también es importante saber que el cierre del ductus se va a retrasar a una gran altitud. Por eso la incidencia del ductus arterioso persistente a gran altitud es mucho mayor que al nivel del mar. Y en algunos recién nacidos, como también los afectados por la coartación aórtica, bueno, como ya mencioné, una infusión intravenosa de prostalanina E1 puede abrir el ductus parcial o totalmente constreñido. Siguiente, por favor. Ya. Y bueno, por último, que las arteriolas pulmonares van a responder al oxígeno y a la acidosis de forma opuesta, es decir, la hipoxia y la acidosis van a relajar el ductus arterioso, pero constriñen las arteriolas pulmonares. Y a la inversa, el oxígeno constriñe el ductus, pero relaja las arteriolas pulmonares. También las arteriolas pulmonares se constriñen por la estimulación simpática, la alfa-adrenérgica, como la adrenalina, noradrenalina, y al contrario, la estimulación vagal y beta-adrenérgica, así como la bradicimina, van a dilatar las arteriolas pulmonares. Siguiente, por favor. Ya, cambia. Stephanie, ¿no? Sí, doctor. Stephanie. Muy bien. Bien, vamos a continuar con lo que son las clasificaciones. Siguiente, por favor. Bueno, va a haber diferentes, y estas van a ser según el defecto o también la clínica que presenten.
Aquí tenemos la primera, que va a ser cardiopatías congénitas, ductus dependientes. Estas van a ser un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen en común la presencia de un ductus arterioso persistente. Bueno, lo que ocurre es que existe una interrupción o incompetencia funcional para mantener el gasto de una de las dos circulaciones, ya sea pulmonar o sistémica, y en estas condiciones el ductus persistente es obligado a permanecer para que la circulación no afectada mantenga el gasto contralateral, sistémico o pulmonar, según corresponda. Además, que generalmente comparten una situación amenazante para la vida, ya que el ductus dependiente se cierra de forma espontánea entre la segunda y cuarta semana de vida. Aquí van a existir dos tipos de cardiopatías ductus dependiente. La de circulación sistémica ducto dependiente se debe a lesiones obstructivas a nivel de estructuras del corazón izquierdo, por ejemplo, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, o una coartación aórtica, o también interrupción del arco aórtico. Y vamos a tener la otra, que va a ser la circulación pulmonar ductos dependiente también. Las lesiones obstructivas aquí van a involucrar al corazón derecho, por ejemplo, la atresia pulmonar con septo interventricular íntegro, la tetralogía de Fallot con atresia pulmonar, la atresia tricuspidia con estenosis o atresia pulmonar también, y la transposición de grandes arterias. Siguiente, por favor. Ahí un segundito. Dime, Stephanie. Sí, doctor. La estenosis aórtica y la atresia tricuspidia son cardiopatías congénitas ducto dependientes. La estenosis, sí, doctor. No, atresia aórtica o estenosis aórtica crítica. Muy bien. Y la atresia tricuspidia es también ductus dependiente. Sí, doctor. Si no me equivoco, sí. Muy bien. Entonces, aquí lo importante es recordar que se presentan cardiopatías congénitas críticas, ¿sí? Y que solo se manifiestan apenas nacen. Mientras ellos estén en el útero, no tienen ningún problema. Sigue, Stephanie. Siguiente, por favor. Bien, otra clasificación que vamos a tener va a ser más por la clínica que nos va a dar. Van a ser las cardiopatías congénitas cianóticas y acianóticas. Aquí podemos ver un cuadro de las más comunes. Las van a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Bien. En las cardiopatías congénitas cianóticas vamos a tener volúmenes variables de sangre venosa desoxigenada que pasan al corazón izquierdo. Va a ser un cortocircuito derecha-izquierda y reducen la saturación arterial sistémica del oxígeno. Aquí, si hay hemoglobina desoxigenada mayor a 5 gramos por decilitro, ya vamos a poder observar la cianosis. Dentro de las complicaciones de la cianosis persistente van a ser la policitemia, el hipocratismo digital, también las tromboembolias, incluido el accidente cerebrovascular, también trastornos hemorrágicos, al igual que abscesos cerebrales, y también, entre otros.
Y bueno, según la anomalía, el flujo sanguíneo pulmonar puede estar reducido, normal o aumentado, lo que a menudo causa insuficiencia cardíaca, además de la cianosis. Bien, A ahí ver, pueden ver. no, si te interrumpo ahí, dime, Stephanie, ¿la tetralogía de Fallot produce insuficiencia cardíaca? Eh, este, puede, puede dar síntomas en algunos niños. ¿Cuál es la condición para que se presente insuficiencia cardíaca en una cardiopatía congénita cianótica, como la tetralogía de Fallot? Y que se conoce como Condición. tetralogía de Fallot rosada. Am, ¿Te acuerdas? No. Ya. Entonces, es en esta patología que está señalando acá, tiene que haber una estenosis pulmonar leve. ¿Ya? Porque si es severa, crítica, no va a dar insuficiencia cardíaca. Lo que va a dar son crisis hipoxémicas. Entonces, la tetralogía de Fallot rosada puede dar insuficiencia cardíaca cuando la estenosis pulmonar es leve. Sigamos. ya, bueno, de acá solo mencionar algunos ejemplos, como bueno, ya le mencionó el doctor, la tetralogía de Fallot, el tronco arterial común y la dextroposición de grandes vasos. Estos también los van a desarrollar más adelante mis compañeras. Ya. Siguiente, por favor. Bien, acá tenemos las cardiopatías congénitas acianóticas. Aquí se van a dividir en dos, cortocircuito izquierda-derecha y otra que son lesiones obstructivas. Bueno, aquí lo que ocurre es que la sangre oxigenada del corazón izquierdo o de la aorta pasa al corazón derecho o a la arteria pulmonar a través de una abertura o comunicación entre los dos lados. Inmediatamente después del nacimiento, la resistencia vascular pulmonar es alta y el flujo a través de esta comunicación puede ser mínimo o bidireccional. Dentro de las primeras 24 a 48 horas de vida, sin embargo, la resistencia vascular pulmonar cae progresivamente, momento en el que la sangre fluirá cada vez más de izquierda a derecha y el flujo sanguíneo adicional aumenta en grados variables. Ahora, cuanto mayor es el aumento, más graves son los síntomas. Por ejemplo, en un cortocircuito izquierda-derecha pequeño no se van a producir necesariamente signos o síntomas. Ahora, en cortocircuitos de alta presión, los que se producen, por ejemplo, en un ventrículo o en una gran arteria, se manifiestan varios días o varias semanas después del nacimiento. Los cortocircuitos de baja presión, por ejemplo, comunicaciones interauriculares, se manifiestan bastante después de no mediar el tratamiento. El flujo sanguíneo pulmonar elevado y la presión elevada de la arteria pulmonar pueden terminar causando una enfermedad pulmonar vascular y finalmente el síndrome de Eisenmenger. Los cortocircuitos izquierda-derecha grandes, por ejemplo, una gran comunicación interventricular o un conducto arterioso permeable, causan un flujo pulmonar excesivo y sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, lo que puede llevar al desarrollo de signos de insuficiencia cardíaca y suelen causar retraso del crecimiento en la infancia. Ahora, en las lesiones obstructivas va a haber una obstrucción del flujo sanguíneo, lo que causa una gradiente de presión a través de la obstrucción. Y la sobrecarga de presión resultante a la obstrucción puede provocar hipertrofia ventricular e insuficiencia cardíaca. La manifestación más obvia de estos es un soplo cardíaco que se va a deber al flujo turbulento, ¿no?, que ocurre a través del punto de la obstrucción. Y los ejemplos para esto son la estenosis aórtica o la estenosis pulmonar congénita también.
Eso sería todo en cuanto a las clasificaciones. Siguiente, Bien. por favor. Natalie. Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que es la comunicación interventricular. Por favor. Bueno, primero, esta es una cardiopatía congénita cianótica de flujo pulmonar aumentado, como ya mencionaron antes, y va a estar caracterizada porque va a haber un defecto anatómico en el septum interventricular, que va a permitir la comunicación entre el sistema sanguíneo sistémico y el pulmonar a través de un cortocircuito de izquierda a derecha, por la diferencia de presiones. Es una de las lesiones cardíacas congénitas más comunes y es del 15 al 20% de estos defectos. Este tabique interventricular va a poder dividirse en una porción membranosa y una porción muscular, y a la vez la muscular tiene tres componentes: el tabique de entrada, el de salida y el tabique trabecular, con sus porciones anterior, posterior, media y apical. Entonces la CIB se puede clasificar, bueno, en su localización se puede ubicar en todos estos lugares. En cuanto a los defectos membranosos, que también se conocen como perimembranosos, se van a ubicar debajo de la válvula aórtica y detrás de la válvula septal de la válvula tricúspide, y son los clínicamente más importantes, hasta un 70%. Los musculares son del 5 al 20% y pueden localizarse a lo largo de la unión de la pared septal libre del ventrículo derecho, en el tabique muscular central o en el tabique apical. En los de salida, también conocidos como infundibulares, estos son el 5%, son más comunes en la población asiática y se van a localizar debajo de las válvulas de ambos troncos arteriales y se asocian al prolapso de la cúspide coronaria derecha de la válvula aórtica y pueden estar con o sin insuficiencia aórtica. Y en cuanto a los de entrada, se van a ubicar en la parte posterior y superior entre el anillo de la válvula tricúspide y la unión de esta a la pared y el tabique del ventrículo derecho, y también son el 5%. Siguiente, por favor. Hay un ratitito, mi querida Natalie Valeria. Natalie, ¿cierto? Sí, mira, tienes un niño que tú sospechas que tiene una comunicación interventricular y por la auscultación dices parece muscular. Le hacen una ecografía y te dicen que es muscular a nivel apical. ¿Tú la referirías para que le hagan cirugía? Bueno, justo después voy a mencionar que dependiendo del tamaño del defecto, por ejemplo, los más pequeños CIBs tienen probabilidad de cerrar espontáneamente y sobre todo los musculares. Entonces, podría ser que si es pequeño, analizando el caso, podría dejar que el niño siga con controles y esperar a que cierre espontáneamente. Muy bien, entonces lo aclararás más adelante. Continúa. Ya. Luego vamos a continuar con la fisiopatología. Como mencioné, este es un cortocircuito de izquierda a derecha. Entonces, la sangre oxigenada proveniente de la aurícula izquierda va a llegar al ventrículo izquierdo y se va a producir la contracción isovolumétrica, y la sangre puede tomar dos rumbos, a la aorta y otro al ventrículo derecho. Entonces, se produce un círculo vicioso donde la sangre va a ir de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar y al pulmón, y así. Y esta es la explicación de la disnea que se va a producir. También vamos a encontrar una sobrecarga del volumen, porque el volumen que tenía que irse hacia la aorta va al ventrículo derecho y luego a la arteria pulmonar. Entonces va a terminar dilatándola y se congestiona el pulmón, crece la aurícula izquierda, también el ventrículo izquierdo, y se produce una cardiomegalia de tipo excéntrica, ya que las miofibrillas se van a deteriorar y el corazón se va a adelgazar. Y el soplo sistólico se va a producir también porque, bueno, va a haber una diferencia de presiones, ¿no?, al pasar la sangre por este defecto. La magnitud del cortocircuito va a estar determinada por el tamaño del defecto y el valor de resistencia vascular pulmonar. Y el síndrome de Eisenmenger va a ser cuando el aumento del flujo sanguíneo pulmonar se va a producir como resultado de esta derivación. Entonces va a producir una enfermedad vascular pulmonar con un aumento de la resistencia vascular pulmonar, y la derivación puede revertirse. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos el tamaño del defecto. Anatómicamente, podemos ver que los defectos pequeños son menores a 4 milímetros, los moderados de 4 a 6 y los grandes mayores a 6 milímetros. Y en la relación entre el flujo sanguíneo pulmonar y sistémico,
Los pequeños van a ser cuando esta va a ser menor a 1.5, moderada de 1.5 a 2.3 y grande cuando es mayor a 2.3. Los defectos pequeños también son llamados defectos restrictivos y estos tienen alta resistencia al flujo y permiten solo una pequeña derivación de izquierda a derecha, y el 75% tiene un cierre espontáneo, sobre todo los musculares. Los de entrada y salida no cierran espontáneamente. En cuanto a los defectos moderados, aquí vamos a ver que a medida que la presión del ventrículo derecho disminuye después del nacimiento, la derivación va a aumentar y va a provocar la sobrecarga de volumen en la aurícula y ventrículo izquierdo, y podría producir signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Aquí hay menos probabilidad de cierre espontáneo y hay el riesgo de desarrollar, los signos de insuficiencia cardíaca que menciono. Y en cuanto a los defectos grandes, tienen poca resistencia al flujo y a veces se les llama irrestrictos. Aquí la presión de los ventrículos va a ser igual y va a haber un aumento del flujo sanguíneo pulmonar, del retorno venoso pulmonar, un aumento de la carga de volumen hacia el ventrículo izquierdo que se puede dilatar. Y aquí lo que se va a producir es que el niño va a tener signos de circulación pulmonar y poco aumento de peso. Entonces estos se reparan quirúrgicamente. Siguiente, por favor. A ver, un ratito, a ver, no ha quedado claro eso. Entonces, el ejemplo que te puse lo vamos a poner al revés, ¿ya? Ya. Tiene una CIB pequeña, pero en el área membranosa. ¿Lo derivas a cirugía o no lo derivas a cirugía? Perdón, a hospital de niño porque cierren la CIB o no lo derivas. En el caso de la membranosa, estos pueden cerrarse por la aposición de la valva septal de la válvula tricúspide por la presión negativa. Entonces, no lo derivaría aún porque el 75% puede cerrar espontáneamente hasta los 2 años. Ya, ¿y si fuera muscular? Los musculares cierran con crecimiento e hipertrofia del tabique muscular, los pequeños, los CIBs pequeños. Ya. A ver, aclaremos esto. A medida que crece el niño, crece el tamaño de su corazón. ¿Sí? Perfecto. Entonces, crece, los defectos musculares cierran. Eso se conoce como la enfermedad de Royer. ¿Ya? Pero los membranosos, así sean pequeños, nunca van a cerrar. Esos no cierran. A ver, si no, acuérdate, cuando te ibas a Tingo, si alguna vez has ido, y te comías un anticucho, la parte más deliciosa del anticucho es la parte muscular, no la membranosa, ¿no? Esa parte que brilla, ¿no? Si tiene un hueco ahí, eso no va a cerrar, porque es justamente una zona membranosa, eso no va a cerrar. Así hay oposición. Más aún cuando son subvalvulares, es decir, a nivel de la aorta o de la tricúspide, esos no cierran, esos necesitan cirugía. Bien, continuemos, Natalie. Ya, doctor. Bueno, vamos a ver ahora las características clínicas. En las CIBs pequeñas, estos van a ser asintomáticos, pero ya cuando son moderados o grandes vamos a encontrar hallazgos de insuficiencia cardíaca, como taquipnea, taquicardia, poco aumento de peso, hepatomegalia, estertores pulmonares, palidez, menor tolerancia a esfuerzos, etc. Y en los hallazgos cardíacos del examen físico, a la palpación precordial vamos a palpar un frémito sistólico en el tercer o cuarto espacio intercostal izquierdo. También los soplos sistólicos, que normalmente son los sistólicos de grado 2 a 3 sobre 6 de intensidad, que se escuchan mejor en el borde esternal medio izquierdo. Los soplos diastólicos pueden indicar un aumento en la derivación izquierda-derecha, y el segundo ruido cardíaco también es importante porque un segundo ruido cardíaco fuerte en el borde esternal superior izquierdo nos indica presión arterial pulmonar elevada. Siguiente, por favor. Un segundito más. Cierto. A ver, tú has dicho que el segundo ruido fuerte indica hipertensión pulmonar, ¿no es cierto? Y eso es cierto, ¿eh? Es un dato clínico, ¿ya? Que se puede apreciar mejor en los niños grandes o en los adolescentes. Y lo puedes ver, lo puedes palpar y lo puedes auscultar. Lo auscultas con un segundo ruido cardíaco fuerte. Miras el segundo espacio intercostal y miras cómo se levanta el latido. ¿Sí? Y si pones el dedo, vas a sentir
el segundo ruido cardíaco pulmonar. Entonces, el segundo ruido cardíaco pulmonar que se ve, se palpa y se escucha es signo de hipertensión pulmonar. Continúa. Está bien, doctor. Bueno, vamos a pasar a las pruebas iniciales. En el caso del EKG, las AIBs pequeñas suele ser normal, y ya en las moderadas o graves encontramos una hipertrofia del ventrículo izquierdo. En los rayos X, igual en los defectos pequeños, la radiografía suele ser normal, pero en los más grandes tenemos un aumento de la vascularización pulmonar y puede producirse cardiomegalia en distintos grados, ya que el aurículo izquierdo, el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar pueden agrandarse. Pero el diagnóstico se hace con la ecocardiografía, que va a identificar la ubicación del defecto, el tamaño, lesiones asociadas y también la magnitud de este cortocircuito. Siguiente. De las tres pruebas que has mencionado, ¿cuál es la más sensible y específica? La ecocardiografía, doctor, es la con la que se hace el diagnóstico. Muy bien. ¿Cuál le sigue? Según lo que revisé, el EKG con la hipertrofia del ventrículo izquierdo puede tener diferentes posibilidades de etiología, al igual que los rayos X, y ninguna por sí sola podría ser el diagnóstico. Ya. Entonces, de las tres, la eco. La que menos sensibilidad y especificidad tiene es el EKG. Continúa. Siguiente, por favor. Bueno, y para finalizar el tratamiento, bueno, va a depender de la presencia y gravedad de los síntomas, la probabilidad de cierre espontáneo, el riesgo de complicaciones, el examen clínico y la ecocardiografía. Entonces hay tres opciones: sin intervención en pacientes con defectos pequeños, generalmente musculares, con la expectativa del cierre espontáneo. La terapia médica en pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca y con defectos moderados. Y finalmente el cierre del defecto, ¿no? En cuanto al tratamiento médico, aquí el pilar van a ser los diuréticos. En una insuficiencia congestiva leve, la inicial va a ser con furosemida, 1 miligramo por kilo por dosis, administrada por vía oral 2 o 3 veces al día. En la moderada podemos aumentar a 2 miligramos por kilo de peso y agregar espironolactona para los efectos de reducción de potasio. Y aunque en la grave hay una preparación quirúrgica temprana como indicación, también se requiere algún tratamiento médico como diuréticos intravenosos, suplementación calórica, podemos dar terapia con antibióticos ante sospecha de neumonía, se trata la anemia si es que existe, etc. Y la digoxina es que ha estado en el signo de interrogación, porque alguna bibliografía la prescribe, pero en las más actuales no prescriben digoxina oral por los efectos adversos que trae este fármaco. Y en cuanto a este tratamiento médico, pero fundamentalmente, ¿por qué ya no se usa la digoxina? Aparte de los efectos adversos, es porque no se ha demostrado si sus efectos son beneficiosos en pacientes que tienen sobrecarga de volumen ventricular y una función ventricular subyacente normal. Ya. La razón es la que has mencionado hace unos momentos. ¿Y cuál es? De que el ventrículo izquierdo fundamentalmente termina convirtiéndose en una bolsa, ¿sí? Las miofibrillas de actina y miosina ya no responden a ningún medicamento del tipo de los digitálicos. Esa es la razón fundamental. No hay ventrículo izquierdo que estimular. Continúa. Bueno, y se debe hacer seguimiento en este tratamiento médico durante el primer año de vida para ajustar la dosis del régimen médico y para detectar alguna evidencia de hipertensión pulmonar. Siguiente, por favor. Bueno, y terminando con el tratamiento quirúrgico, aquí las indicaciones van a ser cuando los síntomas van a persistir a pesar de un tratamiento médico máximo, cuando hay defectos moderados o grandes asociados con hipertensión pulmonar, es decir, la presión de la arteria pulmonar va a ser más del 50% de la presión arterial sistémica, y cuando la relación entre el flujo sanguíneo pulmonar y sistémico va a ser mayor a 2:1. La contraindicación es cuando esta presión de la arteria pulmonar es mayor o si la resistencia vascular pulmonar es mayor a 12 unidades Wood. Ya. Y se puede hacer la reparación quirúrgica, que es el procedimiento de elección, un cierre directo con un parche bajo la derivación cardiopulmonar, que puede tener diferente abordaje dependiendo del tipo y la ubicación del defecto, y tiene bajas tasas de mortalidad y de reoperación,
Y el cierre transcatéter, que también se ha visto casos que han tenido éxito en CIVs musculares, perimembranosas y residuales, y se usa normalmente en defectos que son difíciles de cerrar quirúrgicamente o en pacientes que no se pueden someter a un bypass cardiopulmonar. Y hasta aquí sería mi parte. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo, doctor Andrea Álvarez. Andrea Fernanda, ¿no? Andrea Fernanda. Listo. Yo Empieza, voy a Andrea. hablar de lo que es la tetralogía de Fallot. En cuanto a la definición, como sabemos, es una cardiopatía congénita habitualmente cianótica, pero también va a tener una presentación conocida como la variante rosa. En sus componentes son la estenosis pulmonar. Rosada. Sí, sus componentes son la estenosis pulmonar, que va a ser la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, la comunicación interventricular, la hipertrofia del ventrículo derecho, que esto va a estar causada por la estenosis, y la destraposición de la aorta, es decir, que se va a ir hacia el lado derecho del corazón. En cuanto a la epidemiología, su incidencia es de 1 a 4 cada 10.000 nacidos vivos, conforma el 7 a 10% de todas las cardiopatías congénitas y ocurre por igual en hombres y mujeres. Y se va a dividir en dos grandes grupos, la que es acompañada de estenosis pulmonar, que va a ser el 93%, y la que es acompañada de atresia pulmonar, que es el 7%. Ahora me voy a dedicar a describir la que es con estenosis pulmonar, ya que es la más frecuente. Entonces, en la fisiopatología vamos a ver que la comunicación interventricular suele ser grande y no restrictiva. Entonces, la presión en el ventrículo derecho va a reflejar la del ventrículo izquierdo y esto va a hacer que el flujo sanguíneo vaya a través de la comunicación interventricular. Va a estar determinada por una ruta de mejor resistencia para el flujo sanguíneo, eso vamos a verlo en el cuadrito. Entonces, el grado de estenosis pulmonar va a determinar la dirección y la magnitud del cortocircuito. Tenemos dos tipos, vamos a ver la tetralogía de Fallot no cianótica o sonrosada y la cianótica. La estenosis leve va a ser la que nos va a llevar a la no cianótica y la estenosis intensa va a ser la que va a llevarnos a la cianótica. Pero ¿cómo pasa esto? En cuanto a la estenosis leve, la resistencia al flujo sanguíneo a través del tracto de salida del ventrículo derecho obstruido va a ser menor a la del flujo de la aorta hacia la circulación sistémica. Entonces, lo más fácil va a ser que haya un cortocircuito de izquierda a derecha y la sangre se va a desviar del ventrículo izquierdo al derecho y al lecho pulmonar. Es por esto que el paciente va a ser acianótico. Y en la estenosis intensa, la obstrucción del flujo de salida del ventrículo derecho va a ser importante y esto va a hacer que aumente la resistencia del flujo sanguíneo hacia el lecho pulmonar. Entonces, lo más fácil va a ser que haya un cortocircuito derecha e izquierda. La sangre va a cruzar la comunicación interventricular del ventrículo derecho al izquierdo y va a salir por la aorta, ya que, como mencioné, va a ser el camino de menor resistencia. Y el resultado va a ser que haya un gran volumen de sangre desaturada que va a ingresar a la circulación sistémica y esto va a hacer que el paciente esté cianótico. Entonces, la estenosis pulmonar va a ser el problema más importante, ya que a partir de ella se van a originar, por ejemplo, la hipertrofia del ventrículo derecho por la obstrucción y también va a ser responsable de la gravedad de la cardiopatía, porque de ella depende el aporte de sangre a los pulmones. Entonces, como mencioné, cuanto hay más obstrucción, va a haber el cortocircuito derecha-izquierda y va a haber la cianosis. Bien. ¿La cianosis es central, periférica o diferencial? Doctor, me parece que es diferencial. Te voy a matar, ¿eh? ¿Cómo quieres morir? Escoge. Es central. Central. Sigue. Bueno, en la clínica vamos a tener los grados variables de cianosis al nacer o poco después. También puede tener taquipnea o acropaquia, disnea de esfuerzo, posición en cuclillas y episodios hipóxicos. Algunos lactantes con tetralogía cianótica van a ser asintomáticos o pueden tener los signos de insuficiencia cardíaca por cortocircuito izquierda-derecha. Y puede haber el golpeteo del ventrículo derecho a lo largo del borde externar izquierdo y el remito sistólico en la zona superior y media del borde externar izquierdo. Esto va a ser en el 50% aproximadamente. Se puede auscultar también un chasquido de eyección originado en la aorta. El segundo ruido suele ser único, ya que el componente pulmonar es suave como para poder oírlo. El soplo sistólico va a ser prolongado, intenso, de eyección en la zona media y superior del borde external izquierdo. Esto por la estenosis pulmonar y esto va a depender del grado de obstrucción y también de la cantidad de flujo que pase.
y la cantidad del flujo a través del tracto de salida del ventrículo derecho va a disminuir a medida que aumenta la obstrucción. Entonces, esto va a ser debido a la derivación de la sangre de derecha a izquierda a través de la comunicación interventricular. En cuanto más obstrucción haya, el soplo va a ser más suave, es por esto que en los episodios hipercianóticos graves de los que voy a hablar después, va a haber una notable disminución del flujo a través de la obstrucción y el soplo puede llegar a desaparecer. Bien, a ver, una pregunta ahí. ¿La comunicación interventricular sopla? Doctor, me parece que lo que sopla acá es la estenosis. Sí, la pregunta es si la CIB en la tetralogía de Fallot sopla o no sopla. ¿Se ausculta o no se ausculta? Esa es la pregunta. No, doctor, yo creo que lo que se ausculta es la estenosis, no la comunicación interventricular. Bien. La respuesta está bien, pero cuando dices yo creo, lo arruinas. La razón por la que la CIB no sopla es porque no hay gradiente de presión. La presión del ventrículo derecho, tú lo has dicho, está igual que la del ventrículo izquierdo. Sigue. Bueno, los episodios hipóxicos o hipercianóticos van a ser periodos de cianosis profunda debido a los episodios de obstrucción casi total del tracto de salida del ventrículo derecho y se van a caracterizar por la hiperpnea, van a haber respiraciones rápidas y profundas, también el niño va a tener irritabilidad y llanto prolongado, cianosis creciente, disminución de la intensidad del soplo cardíaco, como ya mencioné. Y en los lactantes la incidencia máxima va a ser de los 2 a 4 meses de edad. Esto va a ser tras el llanto, la alimentación, la defecación o también se puede dar cuando hay dolor, fiebre, anemia o hipovolemia. Y en los niños mayores, con la tetralogía no corregida, se va a dar después de un ejercicio vigoroso y vamos a ver que se van a poner en cuclillas para recuperarse. Algunos van a tener resolución espontánea y, bueno, algunos episodios graves van a llevar a flacidez, convulsiones, ACVs e incluso a la muerte. Es por esto que tenemos que dar un tratamiento y, bueno, primero colocar al paciente en posición rodilla-pecho, también se administra oxígeno. Si esto falla, se tiene que administrar líquido intravenoso, la solución salina de 10 a 20 mililitros por kilogramo y también un narcótico, por ejemplo, la morfina intravenosa, 0,1 miligramo por kilogramo por dosis. Si esto falla, ya se usa un beta bloqueante intravenoso, como por ejemplo el propanolol, 0,1 miligramos kilogramos por dosis, o el esmolol 0,1 miligramo por kilogramo por dosis. Y si estas dosis únicas no funcionan, se usa una infusión intravenosa continua de esmolol de 50 a 75 microgramos por kilogramo por minuto. Si esto no funciona, ya se administra la fenilefrina intravenosa, dosis de bolo de 5 a 20 microgramos por kilogramo por dosis, y se sigue de una infusión continua. Ya si todo esto falla, se tiene que hacer una reparación quirúrgica completa o una derivación aórtico-pulmonar de emergencia. Muy bien. A ver, revisemos esto. Siempre se da un bolo de cloruro de sodio, pero no se da de 10 a 20 mililitros por kilo. Se da de 5 a 10 mililitros por kilo en los cardíacos. ¿Ya? La morfina está bien. De entrada, tiene efectos vasodilatadores. El beta bloqueante, sí, acá no tenemos. Lo que empleamos en Arequipa es la norepinefrina. Norepinefrina, que tiene una acción muy similar a la de la fenilefrina intravenosa. Están contraindicados los sedantes. ¿Sí? Y cuando el niño se recupera, lo que se hace es darles propanolol vía oral, 4 a 5 miligramos por kilo cada 6 o 8 horas. Continúa Andrea Fernanda. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, generalmente se usa la ecocardiografía, la bidimensional y también el Doppler van a evaluar las características esenciales de esta tetralogía y la mayor parte de la información se puede obtener con la transtorácica, pero a veces también la transesofágica puede ser útil. El estudio completo tiene que abordar la ubicación, el número de efectos del tabique ventricular, también la anatomía y la gravedad de la estenosis pulmonar, la anatomía de la arteria coronaria, el arco aórtico y la presencia de anomalías asociadas. En cuanto a la radiografía de tórax, como sabemos, tenemos que ver el corazón en forma de bota. Vemos el vértice hacia arriba y el segmento cóncavo de la arteria pulmonar.
Esto es lo que le da la forma de bota y su tamaño es usualmente normal. El flujo pulmonar también suele ser normal o disminuido y el arco aórtico derecho va a estar en 25% de los pacientes. En el electrocardiograma vamos a ver las ondas P prominentes en B1. Esto va a llevar al agrandamiento de la aurícula derecha. Las fuerzas prominentes del ventrículo derecho. Vamos a ver ondas R altas en B1. También la onda T vertical en B1 y el eje hacia la derecha marcado. Esto señala una hipertrofia del ventrículo derecho. Y el cateterismo cardíaco, que bueno, va a evaluar los niveles de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, también la estenosis o hipoplasia de la rama de la arteria pulmonar, la anatomía de la arteria coronaria, la presencia de colaterales aórtico-pulmonares o también de defectos del tabique ventricular. Bien, a ver, de los 4 exámenes que has mencionado, ¿cuál es el más útil antes de la cirugía? ¿Y cuál es su sensibilidad y especificidad? Doctor, me parece que el más útil es la ecocardiografía. Sí, es la ecocardiografía. Ya, muy bien. Es la ecocardio, seguida de la radiografía de tórax. ¿Puedes identificar tú en la radiografía de tórax las 4 anomalías anatómicas que definen la tetralogía de Fallot? No, doctor. Bueno, se ve la estenosis, también se ve... Así, ¿dónde ves la estenosis? En la imagen que has presentado en esta de acá, ¿se ve la estenosis? no, doctor, pero usualmente, bueno, el que no se vería sería la comunicación interventricular, me parece. Ya. Entonces, de las 4, ¿cuántas se ven? ¿O no se ve ninguna? No, sí se ven. ¿Qué es lo que se ve? ¿Cuáles son las que se ven? A ver, menciónalas. Bueno, podemos ver la hipertrofia del ventrículo derecho. Perfecto. También ¿Qué es esto? Ya. la Muy bien. destroposición de la aorta. Muy bien, ¿qué es esta? Ahí está la aorta. Esa es la aorta. Muy bien. ¿Qué más? Y bueno, la estenosis pulmonar también se vería. ¿En forma directa o indirecta? En este caso. En este caso. Indirecta, doctor. ¿Cómo así? Bueno, se ve el segmento cóncavo de la pulmonar. Eh, Ya. Eso sería la forma directa, ¿no? En esta placa no se ve porque no es una placa en bota, ¿no? Más parece un palo de golf, ¿sí? Pero en las que es en bota, sí se ve la muesca acá, así, porque viene acá, así. Lo que se ve es la estenosis pulmonar de manera indirecta. ¿Qué quiero decir? La estenosis pulmonar, dependiendo del nivel de estenosis, va a limitar el flujo sanguíneo al pulmón. Y lo que vamos a ver es un pulmón de este tipo, que parece el pulmón de un asmático, ¿sí? Un niño que tiene bronquiolitis. ¿Sí? Y es porque hay una disminución del flujo pulmonar. Continúa. El cateterismo cardíaco siempre es útil para ver la cirugía, ¿no? Porque en la cirugía puede encontrarse con alguna anomalía asociada y no saben qué hacer. Entonces, el cateterismo sirve para ver qué anomalías asociadas tiene y estar preparados para el momento de la cirugía. Sigamos. Bueno, va a haber un tratamiento médico que tenemos que reconocer y tratar los episodios hipóxicos. También el tratamiento oral con propanolol, 0,5 a 1,5 miligramos por kilogramo cada 6 horas para prevenir los episodios hipóxicos mientras espera la cirugía correctiva. Y tenemos que detectar y tratar los estados de ferropenia relativa, ya que los niños ferropénicos son más susceptibles a las complicaciones cerebrovasculares. Los pacientes que tienen síntomas de insuficiencia cardíaca se van a tratar con la digoxina y un diurético de asa, por ejemplo la furosemida, y se da una profilaxis antibiótica para prevenir la endocarditis bacteriana hasta que se realice la corrección quirúrgica. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, la mayoría va a someterse a una reparación quirúrgica completa con intervención inicial al año de edad, generalmente antes de los 6 meses. Y algunos lactantes van a tener que requerir de derivaciones paliativas o stents ductales antes de que se haga esta reparación quirúrgica completa porque no están listos para ello. Entonces, vamos a ver primero la intervención paliativa.
Esta va a permitir aplazar la reparación completa y proporcionar un flujo sanguíneo pulmonar estable. Las indicaciones en los lactantes van a ser lactantes que tienen obstrucción grave del tracto de salida del ventrículo derecho, demasiado pequeños para una reparación completa, los prematuros, también los que tienen un episodio hipercianótico grave médicamente refractario, o los que tienen una anatomía coronaria que complique la reparación completa en el periodo neonatal, y bueno, los que tienen hipoplasia de arteria pulmonar que no la tolerarían la reparación. La derivación, vamos a ver que hay la clásica de Valotomastauxin y también la que ha sido la modificada. En la clásica se va a hacer una anastomosis entre la arteria subclavia y la pulmonar ipsilateral, y esta se usa más que todo en lactantes mayores de 3 meses, ya que hay riesgo de trombosis en lactantes menores. El callado aórtico a la izquierda se va a hacer una derivación derecha, y cuando el callado aórtico esté a la derecha se va a hacer una derivación izquierda. Y en la modificada se va a colocar un injerto sintético desde la arteria innominada o subclavia hasta la arteria pulmonar ipsilateral. Y bueno, este es para cualquier edad, especialmente en los menores de 3 meses. Y el callado aórtico, cuando lo encontramos a la izquierda, se hace la derivación izquierda, y cuando lo encontramos a la derecha, la derivación derecha. Bien, una pregunta, de los tres Y bueno, autores, y la intervención transcatéter, doctor, que se coloca la endoprótesis en el conducto arterioso o el tracto de salida del ventrículo derecho. Y bueno, este es un método alternativo para una fuente de flujo sanguíneo pulmonar. ya. La pregunta que te iba a hacer es, de los tres autores de esta derivación, ¿cuál es el negrito? ¿Lalo, Thomas o Taussig? ¿Era médico o no era médico? ¿Sabes? No. No, doctor. Ya. Entonces eso es para que lo busques, ¿ya? Fue una parte de la historia de la medicina. Sigue. Bueno, la que más se usa usualmente es la modificada. En la reparación quirúrgica completa vamos a ver qué va a ser el tratamiento de elección para la mayoría de pacientitos, incluyendo los lactantes cianóticos asintomáticos, la variante rosada. Y la corrección quirúrgica va a permitir el crecimiento normal del tracto de salida del ventrículo derecho y también del anillo pulmonar. La cirugía más frecuente va a ser el cierre con el parche de la comunicación interventricular y el agrandamiento del tracto de salida del ventrículo derecho, y esto va a aliviar el flujo pulmonar obstruido. Este agrandamiento se va a lograr aliviando la estenosis pulmonar, resecando los haces de los músculos infundibulares y subinfundibulares, y si es necesario también se hace un parche transanular, creando un flujo sin obstrucciones del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Y el procedimiento quirúrgico alternativo, que también es la inserción de un conducto con válvula del ventrículo derecho a la pulmonar principal distal, pero tiene una desventaja, ya que pueden haber estenosis o regurgitación de la válvula protésica del conducto, o también una estenosis del conducto. Y bueno, con esta reparación quirúrgica completa vamos a aliviar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, vamos a separar las circulaciones pulmonar y la sistémica, vamos a preservar la función del ventrículo derecho y vamos a minimizar la incompetencia valvular pulmonar posterior al procedimiento. Ya, sigamos. María Luciana. Sí, doctor. Doctor, una consultita. Solo quedan 2 minutos. ¿Cómo 2 minutos para qué? para que le toque la siguiente clase al docente? Entonces, Creo que es el que- hazle 1 minuto entonces, Ok. para que luego Bueno, termine tu compañero. siguiente, por favor. Bueno, esta estenosis pulmonar va a constituir del 8 al 12% de todas las cardiopatías congénitas. Suele ser leve, pero en la moderada o grave va a progresar con la edad. Y si es que esta es intensa, puede progresar a una insuficiencia cardíaca. Existen diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, la valvular, en la que la válvula pulmonar va a estar engrosada, con fusión ausencia de las comisuras y un orificio pequeño. Y si es que la válvula es casi atrésica, va a ser valvular. La de tipo infundibular es infrecuente y suele asociarse a gran comunicación interventricular. Y la supravalvular periférica o estenosis de las arterias pulmonares puede ser única, o sea que solo afecte a la arteria pulmonar, o puede ser múltiple, que sea la arteria pulmonar y a sus ramas. Y también puede ser una atresia misma cavidad del ventrículo derecho. Siguiente, por favor.
María Luciana, crea tu criterio para señalar lo más importante. Sí, doctor, eso Se va estoy a haciendo. comenzar a revisar todo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, en la exploración física vamos a tener que los recién nacidos cuando tienen esta patología de forma crítica van a estar cianóticos, taquipnéicos, con signos de insuficiencia cardíaca, con hepatomegalia y vasoconstricción periférica. En la zona superior del borde externo izquierdo puede haber un golpe del ventrículo derecho, premito sistólico. Puede haber un chasquido de eyección sistólica en la zona superior del borde externo izquierdo, en la estenosis valvular, y en la zona superior del borde externo izquierdo se va a ocultar un soplo sistólico de eyección. Que también se puede irradiar a la espalda y puede existir hepatomegalia si es que hay insuficiencia cardíaca congestiva. Siguiente, por favor. En la electrocardiografía es normal en los casos leves, si es moderada desviación del eje hacia la derecha, hipertrofia ventricular derecha, y si es intensa, sumado a esto, hipertrofia auricular derecha, y los recién nacidos con estenosis pulmonar crítica también van a tener hipertrofia ventricular izquierda, ventrículo derecho hipoplásico y ventrículo izquierdo relativamente grande. La radiografía nos puede mostrar que la arteria pulmonar va a ser prominente posterior a la estenosis valvular, si es que es de este tipo. En la ecocardiografía vamos a encontrar las válvulas gruesas de la válvula pulmonar con un movimiento sistólico restringido o abovedado. Esto es lo característico de esta patología. Y la arteria pulmonar principal suele estar dilatada y de acuerdo del gradiente Doppler se clasifica en leve, moderada y grave. Siguiente, por favor. Tenemos un tratamiento médico, bueno, que consiste en la infusión de prostaglandina E para mantener abierto el ducto arterioso, medidas de soporte, y lo que es más característico para el tratamiento de algunos tipos de esta estenosis es la valvuloplastía con balón o percutánea. Esto se utiliza sobre todo en la estenosis valvular y se realiza con un catéter balón que se introduce por los vasos femorales hasta el corazón y que va a dilatar la aldea pulmonar. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el tratamiento quirúrgico, que va a variar de acuerdo, por ejemplo, si es valvular, va a requerir una valvulotomía pulmonar con circulación extracorpórea, si es crítica, lo mismo, o transventricular con parche transanular, y a la par infusión de prostaglandinas, y así va a ir distinguiéndose. Entonces, en conclusión, podría ser que el tratamiento quirúrgico se va a requerir cuando es una estenosis valvular con un anillo pequeño o hioplásico en casos críticos, cuando es una estenosis mandibular o supravalvular, y se puede utilizar cateterismos en casos de cuando es una estenosis valvular, pero cuando aún son elásticas, o pueden ser algo gruesas, pero también van a ser displásicas. Y eso sería todo. ¿Quién sigue? Andrea. Andrea Ríos Smith. Doctor, también le resumo en un minuto, ¿verdad, doctor? Sí, ves que no tienen tiempo. Ahora tenemos la estenosis valvular aórtica congénita. Siguiente, por favor. Bueno, esta va a ser una cardiopatía no sinótica por una lesión obstructiva. Va a ser bastante frecuente en lo que son las lesiones izquierdas. Podemos tener, según la localización, subvalvular, valvular o supravalvular. Va a estar acompañada de otras lesiones, más que todo izquierdas, entre ellas la cortación de la aorta, como también la persistencia del conducto arterioso. Y bueno, tiene también bastantes etiologías, como genético periódico o como una alteración en el desarrollo en las primeras 8 semanas de embarazo. Siguiente, por favor. Bueno, la fisiopatología. Como sabemos, la válvula aórtica se va a encontrar entre lo que es el ventrículo izquierdo y la aorta, y por ende esta válvula aórtica va a tener 3 válvulas que va a funcionar como una compuerta en el cual el flujo de la sangre va a tener una sola dirección del ventrículo izquierdo a la aorta si es que haya un reflujo y sin que este flujo retroceda. Entonces, debido a estas alteraciones a nivel de la válvula aórtica o a nivel de las válvulas, va a haber una obstrucción de este flujo que va a hacer que haya un aumento de la presión sistólica en el ventrículo izquierdo, haciendo una hipertrofia del ventrículo izquierdo, y que bueno, con el tiempo puede generar una fibrosis, una calcificación, y bueno, también aumenta la presión telediastólica, y mientras más aumente va a haber una menor distensibilidad del ventrículo izquierdo. Entonces, dentro de estas etiologías que podrían ocasionar a nivel de la válvula aórtica, puede ser ¿Qué pasó? ¿Doctor? Sí, continúa.
Puede ser unicúspide, en la cual es una masa nodular gelatinosa, es mucho más severa, la bicúspide, en el cual va a tener un flujo más turbulento, puede generar fibrosis y calcificación, y es la más frecuente, y en la tricúspide, en la que, bueno, vamos a ver que las válvulas van a tener distinto tamaño, pueden ser más gruesas, asimétricas, pueden ser malformaciones o fusiones a nivel estaria. Siguiente, por favor. Y bueno, en la valvular, como lo que mencioné, vamos a presentar frecuentemente el engrosamiento de los velos valvulares y una fusión, y luego va a aumentar la presión y va a haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y bueno, también se puede asociar a otras como la coartación de la aórtica y la estenosis aórtica, que vendría a ser lo que es el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. En la subvalvular, aquí más vuelve a haber lo que es un estrés mecánico por las anomalías congénitas que van a ocasionar un flujo anormal y va a ser una proliferación a nivel del tejido, que va a ser una membrana fibromuscular que se va a encontrarse debajo de la válvula aórtica, que es subvalvular. Y bueno, también se puede acompañar de una estenosis mitral, una cortación de la aorta, que es el síndrome de Sjögren, ¿no? Y también, si es que corregimos un conducto arterioso persistente, también me causaría más la sintomatología, por ende esta enfermedad es dependiente de esta, la supravalvular, que también puede ser esporádica, familiar, o que también está relacionada con el síndrome de Williams, que es un retraso neurológico. Y bueno, también está relacionado a la alteración de la elastina, y puede haber lo que es este estrechamiento, como puede ser superior a la válvula aórtica. Siguiente, por favor. Y bueno, la clínica que, bueno, si se encuentra leve, estos pacientes incluso pueden estar asintomáticos, el crecimiento y desarrollo puede estar normal, sin embargo pueden presentar algunos síntomas como mareo, síncope, fatiga o angina, y el soplo se puede encontrar de forma rutinaria, y bueno, los pulsos, como también el tamaño del corazón y el pulso vertical van a estar normales, a menos que con el tiempo estos vayan a agravar. En la moderada vamos a encontrar ya lo que es un soplo, la auscultación sistólica, no va a variar con la respiración, va a estar más en la punta y en el borde esternal izquierdo, y va a haber ya un desdoblamiento del ruido, pero no va a ser tan patológica a comparación de lo que vamos a encontrar en uno grave, en el cual los pulsos periféricos van a estar débiles, el primer ruido como el segundo ruido van a estar disminuidos, se va a ver un desdoblamiento paradójico del segundo ruido, que va a ser mayor en la expiración, y la presencia de un cuarto ruido, ¿no? Por también la estenosis aórtica. Y bueno, en un lactante, como mencionamos, no, si es leve, incluso pueden estar asintomáticos, pero pueden presentar algunos, no sé, insuficiencia cardíaca, y un niño mayor o un adolescente también pueden presentar asintomáticos, a no ser que tengan granitos ya mayores a 50 milímetros de mercurio, pero pueden presentar también signos como fatiga, disnea, lipotimia, y bueno, es raro que también puedan ocasionar arritmia, síncope o muerte súbita. Siguiente, por favor. Y bueno, en caso de una estenosis crítica, llevamos para un choque cardiogénico que va a estar relacionado debido al bajo gasto cardíaco y una insuficiencia del ventrículo izquierdo. Y vamos a encontrar signos de hipoperfusión, hipotensión, palidez grisácea, oliguria. Podemos encontrar un soplo expulsivo en la base, y vamos a encontrar los pulsos débiles en las 4 extremidades. Siguiente, por favor. Y bueno, en el diagnóstico primero podemos pedir un electrocardiograma, que si es leve lo vamos a encontrar normal, pero si es mucho más grave vamos a encontrar lo que es característico de esta hipertrofia ventricular izquierda que mencionamos, un aumento de la onda R en lo que son las precordiales izquierdas y un aumento de las precordiales derechas. Y si es mucho capacidad de síntesis, Andrea, capacidad de síntesis. Menciona lo que es más relevante. Bueno, ya, en la radiografía, si es leve, podemos encontrarla normal, pero si es mucho más severa, podemos encontrar cardiomegalia o vascularización, aumento de la vasculación pulmonar. La más importante es la ecodoppler, en la que vamos a evaluar la morfología, como mencionamos, si es que hay alguna alteración en las válvulas, y como también la severidad en un doppler continuo, en el que vamos a evaluar la gradiente de obstrucción, que lo vamos a ver en leve, moderada y grave según estos gradientes, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Y bueno, siguiente. Y el tratamiento, que bueno, tenemos primero, como son dependientes de la persistencia del conducto arterioso, podemos tener las prostaglandinas, en lo que es quirúrgico, la valvuloplastia con el balón, en el cual para poder librar esta obstrucción que mencionamos. Luego también tenemos el recambio de una válvula aórtica. Sin embargo, en esto, como son niños congénitos, no la recomendamos mucho, ya que no va a crecer estas válvulas no van a crecer de forma que crezca también el niño. También tienen bastantes medicamentos, y en la translocación artopulmonar, o también es el ROS, esta es mucho más recomendada, en la cual vamos a reemplazar esta válvula de la válvula pulmonar a la aórtica, y en la válvula pulmonar vamos a poner un injerto, y eso sería todo. Gracias. Muy bien, listo. A ver sus cámaras, quiero ver las caras. A ver.
para reconocerlas bien. A ver, Nicole. Ve tu cámara. Nicole, Nicolini. Tú no eres del grupo, ¿no? Ya. Listo. Ya, Stephanie. Stephanie. No te veo. Aquí. No apareces. No me ve. A ver, ahora. Aquí. A ver, Natalie. Natalie. Aquí, doctor. A ver. Los hermanos Arraigada, no. Todavía no me ve, doctor. ¿Qué es lo que está pasando? Mano. Ya. A ver, Andrea Fernanda. Doctor, ¿me ve? Ahora sí, perfecto. Tú sí eres del grupo, ¿ya? María Luciana. Natalie Valeria, ¿no? Ya, listo. Sí. Luciana, ya. Muy bien. Sí, a la otra Andrea. Andrea. Listo. Perfecto. Bien. Listo, muchachos. Van a disculpar. No era mi intención. Nos hemos demorado 1 hora con 10. Estoy saliendo, ¿eh? No se olviden de enviarme las